contextos. Dinero y finanzas en el contexto financiero. Es día de escuchar la voz y el conocimiento del licenciado Jorge Cepeda Rubalcaba, experto en finanzas en este contexto financiero. Jorge, bienvenido, buenos días, te escuchamos. Bueno, la nota del día de hoy, importante y muy esperada siempre, es la nota de el empleo o la evolución de la nómina no agrícola de Estados Unidos, que bueno, pues causaba mucha expectativa porque es la que refleja pues básicamente cómo va el dinamismo de la actividad económica en Estados Unidos. El dato fue 287,000 empleos generados en junio contra 180,000 que se esperaban. Entonces, esto causa, por un lado, es muy buena noticia para nosotros, ¿no? Porque si hay actividad económica, la actividad manufacturera, pues a lo mejor va a continuar su dinamismo, y eso hace que pues nuestro sector exportador también continúe en el mismo tenor, ¿no? Pero básicamente la expectativa era por esa expectativa que trae la Reserva Federal de subir o no la tasa de interés en su próxima reunión de julio. Cuando hay un dato de este tipo, si el empleo está bien, quiere decir que hay dinamismo económico. Si hay dinamismo económico, quiere decir que pueden despertarse expectativas de inflación. Y cuando existe ese fenómeno, bueno, pues inminentemente una banca central, como es la Reserva Federal, pues hace que suba la tasa de interés. Y todo el mundo, la verdad, el mundo de los analistas está opinando de que va a ser muy difícil, amén de este muy buen dato para la economía de Estados Unidos, va a ser muy difícil subir la tasa de interés en el próximo mes de julio, inclusive para septiembre, que es su próxima reunión también. Todo el mundo le da de que la puede subir hasta diciembre. Y todo ello fue provocado precisamente, por un lado, por la paciencia que tiene que tener por la mayor parte del mundo desarrollado en relación a la consecuencia económica en el mundo del Brexit, y por otro lado también específicamente a la evolución de la economía china, que siempre causa expectativas económicas para la economía mundial, ¿no? Por su importancia en la misma, ¿no? Y por otro lado, pues también vamos a tener el fenómeno, o más bien la actividad de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, todas esas expectativas hace que la Reserva Federal se haga un poquito para atrás y posiblemente diga ahora en julio, pues no la voy a subir la tasa. Y posiblemente también en septiembre, ¿no? Y la verdad, pues no tiene por qué subirla, ¿no? Porque, bueno, pues si la economía va bien y la inflación está de alguna manera, digámoslo así, controlada, pues no tiene por qué subir la tasa. Por ejemplo, para nuestro caso sí sorprendió, acuérdese, la semana pasada el aumento tan importante que fue en la tasa de referencia de interés de México, ¿no? Que subió medio punto. Digámoslo así, lo que se esperaba es de que ese medio punto fuera pues durante el resto del año, ¿no? Y tan solo en unos días pues la subieron, y esto fue precisamente producto de la especulación que ha girado en torno a la evolución del tipo de cambio, que de alguna manera, bueno, por lo que está percibiendo el Banco de México es contribuir al orden en la expectativa de la evolución del tipo de cambio, porque pues a lo mejor sí está habiendo un desorden, digámoslo así, entre comillas, en la evolución del tipo de cambio o del peso, en tanto que es una de las monedas más líquidas del mundo o más comercializables, y eso pues hace que se sujete a ataques especulativos. Por un lado, acuérdense que las subastas no fueron suficientes para calmar esta vorágine de estar presionando cada rato el tipo de cambio, ¿no? Y entonces acudió a elevar las tasas de interés para darles un mensaje al mundo financiero nacional e internacional, pues de que iba a estar endureciendo su política monetaria en función de que viera presiones importantes en el tipo de cambio, porque esto a la larga puede causar definitivamente presiones de inflación.
Y bueno, pues así lo hizo. Todo el mundo pensaba que en todo caso iba a subir 1/4 de punto, pero subió medio punto y bueno, hemos visto en las últimas jornadas algunas presiones cambiarias y bueno, pues definitivamente no va a dejar de cesar el que haya presiones al tipo de cambio. Lo que sí es que el mensaje es de que es sumamente claro de que si alguien piensa que se va a ir a 20 o a 21, etcétera, pues el Banco de México va a estar exageradamente a la expectativa para evitar especulaciones bruscas o ataques especulativos masivos para precisamente que se vaya nuestra moneda a esas exageraciones, ¿no? Y aparte, bueno, pues tiene a la mano 245 mil millones de dólares que de alguna manera reflejan un extraordinario blindaje para intervenir en su momento siempre y cuando haya una exagerada debacle en torno al tipo de cambio, ¿no? Entonces, hay que estar tranquilos por ahí, ¿verdad? Y estar observando de alguna manera la evolución, sobre todo en el impacto de la economía mundial sobre lo que trajo como consecuencia el Brexit. Ajá. Aquí el comentario. Oye, Jorge, y entonces, bueno, leíamos y compartíamos con el auditorio que la moneda más golpeada junto con la libra ha sido el peso mexicano. Sí, efectivamente, como te digo, es una de las que se comercian más. Comerciar más significa comprar y vender futuros de una manera impresionante y eso causa que en los spots, o sea, en los tipos de cambio actuales, pues cause movilidad extraordinaria, ¿no? Sí ha estado golpeada, ha sido una de las más golpeadas y la moneda, fíjate, una diferencia muy importante. El golpeteo fuerte que se le dio a la libra era esperado porque la consecuencia económica del Brexit es muchísimo más fuerte y recesiva en la economía de la Gran Bretaña que en la propia de nuestro país. O sea, allá sí está obedeciendo el golpe a una expectativa de una dislocación económica importante que puede pasar en aquel país. Acá no. Acá obedece a expectativas de especulación, ¿verdad? Compra y vende la moneda más líquida o de las más líquidas del mundo y haz ganancias, ¿no? Y se acabó. Entonces muchas veces cuando compras y vendes con desorden, digámoslo así, exageradamente, pues debe haber intervenciones del Banco Central, en este caso del Banco de México, para parar, y ha contribuido de alguna manera, me atrevo a decir, a medio estabilizarla, con esta medida de política económica o monetaria que implementó hace poquito. Oye, Jorge, déjame preguntarte algo. Sabemos que una de las grandes intenciones en el manejo de la economía del país ha sido el control de la inflación y desde ahí se han tomado pues criterios para llevar a buen puerto este barco. Sin embargo, hoy veo en la sección de finanzas que se dispara la inflación de junio en Torreón y que además de la gasolina, el aguacate, el rubro de educación subió 4.14%. ¿Realmente tenemos con qué, como país, obvio, controlar la inflación y dejarnos guiar por ese indicador? Definitivamente la inflación es el rubro fundamental más importante que cualquier economía debe tener estable, hoy por hoy, ¿no? Entonces es algo muy, muy importante que los gobiernos deben de cuidar mucho y en función de su comportamiento implementar medidas tanto de política económica monetaria. La monetaria va muy directamente al control de la inflación, producto de el objetivo máximo a ultranza del Banco de México, que es defender el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, en ese sentido, siempre va a estar a la expectativa de actuar en función de su comportamiento. Y por el lado fiscal, pues más bien del comportamiento de la economía per se, ¿no? Pero sí, efectivamente, bueno, y el dato hay que ver el dato de la inflación subyacente, como te decía, que es donde se basa los gobiernos para determinar si hay demasiada presión de inflación o no. Cuando se trata de productos relacionados con el agro que obedecen a situaciones muchas veces no propias de una demanda y oferta naturalita, sino propias de diferentes cosas, de
producción producto de que a lo mejor se afectó por un temporal o lo que tú quieras, bueno, pues la tienes que sacar de la contabilidad del Índice Nacional de Precios al Consumidor, así, tal cual, ¿no? Entonces se le llama subyacente. Quita todos los productos agrícolas y pecuarios, etcétera, y los bienes y servicios y tarifas del sector público. Y entonces tenemos que hablar de la inflación realista, de la más real, y que es la que cuida a todo Banco Central para implementar sus medidas de política monetaria. Uh-huh. Bien, pues siempre nos dejas mucha paz y luz al mismo tiempo, Jorge, con tus comentarios que mesuren entonces a lo mejor la visión catastrofista que tenemos algunos de la economía del país. Pues no está tan catastrófica, la verdad. Por eso te digo que nos das mucha paz y mucha tranquilidad, así es que qué bueno que tengamos esta otra lectura de lo que nos está pasando como país. Muchísimas gracias, Jorge, por tu colaboración en el contexto financiero. Hasta luego. Hasta luego, gracias.